Hola, hoy vamos a hablar del proceso de secuenciación y de cómo podemos hacer de que los datos genéticos que están en una gota de sangre lleguen a Python. Por eso es el nombre de la charla. Me van a disculpar un poco porque ando un poco enfermo de la garganta y me ha costado prepararme un poco para dar la charla. Yo soy Daniel Arango Som, soy estudiante de la Universidad de AFIT y soy líder del semillero de inteligencia artificial y miembro del semillero de biología computacional. Además, he ganado 3 veces mejor proyecto en ingeniería de sistemas. Tengo experiencia como speaker porque he dado charlas en Python Medellín, Medellín 10, Medellín AI y en las grandes ligas como Python Moscú y PyCon Colombia. Hoy vamos a ver el proceso completo de secuenciación desde una muestra hasta que ya lo tengamos en el computador. ¿Qué algoritmos se usan? ¿Cómo funciona el proceso de secuenciamiento? ¿Qué herramientas hay en Python? ¿Qué podemos hacer con esos datos? Y ciencias relativas a la genética y programación, por ejemplo la IA. En EAFIT ya hemos secuenciado, por más de que sea una universidad en el tercer mundo con bajo presupuesto. Y hay una historia. Alguien en el semillero cogió un hisopo para secuenciarse. Uno lo que hace es lo mete a la boca, lo saca, mete esa muestra de ADN en un tubo de Effendorf y ya empieza a hacer el proceso. Al final el secuenciador nos da unos benchmarks en los que en este caso parecía que todo iba bien. Pues no decía ningún problema, que la calidad de ADN estaba buena, que había mucha cantidad de ADN, entre otros. Pero cuando fuimos a hacer procesamiento sobre ese ADN, vimos que era 90% humano solamente 90% humano y no 100%. Lo que vimos después de buscar mucho y muchos dolores de cabeza es que el otro 10% era una lechuga. No era que nuestro compañero fuera un humano lechuga, o un humano modificado genéticamente, o con superpoderes, no. Era un cochino que tenía un pedazo de lechuga metido en la boca y que no se lavó la boca antes de secuenciarse y hacer todo el proceso. Ese es uno de los problemas que tiene los hisopos, que se contaminan muy fácil, y otro problema es la mala calidad de ADN. Tenemos otras formas de obtener ADN en nosotros. Una es mediante la sangre, extrayéndola con inyecciones. Esto reduce la contaminación, pues se hace menos contaminable e incrementa la calidad del ADN. Lo mismo con el pelo, pero baja un poco el factor que se pueda contaminar más fácil. Para preparar el ADN, antes de que llegue al computador, tenemos que hacer estos pasos: partir la célula, remover las impurezas del ADN y dejar solamente el ADN, quitar el RNA, hacer particiones del mismo ADN para que el secuenciador lo pueda leer y ver qué nos arroja el secuenciador para ver si lo que hicimos está bien o mal y en qué fallamos. Primero empezamos con el proceso de cell lysis, partir la célula. Eso se hace con un detergente, no es el de cocina, no es el de casa, es uno especial. Esto lo que hace es partir la membrana celular y tener acceso a las cosas de adentro de la célula. Una vez teniendo acceso a las cosas de adentro, también llamadas impurezas para nosotros, tenemos que quitarlas. Tenemos que quitar la mitocondria, los ribosomas, riboplastos, pedazos de membrana celular y dejar el ADN. Esto lo hacemos añadiendo un poco de cositas magnéticas a ese tubo con la muestra. Esto es un químico. Estas cosas magnéticas se van a pegar al ADN y ya con un imán externo pegamos ese tubo al ADN sin sacarlo del frasquito. Al frasquito se le conoce como tubo de Effendorf. Una vez teniendo magnetizado el ADN, procedemos a remover las impurezas de forma más fácil. Con el imán garantizamos de que no estemos tirando el ADN a la basura. Una vez ya no tengamos impurezas, quitamos la parte del imán, que eso se hace añadiendo otro químico para remover eso. Y al final ya vamos a tener el ADN. Lo que sigue es partir el ADN. Normalmente esos pedacitos se le llaman RIS. ¿Y para qué lo partimos? La secuenciación hoy en día no funciona ¿qué?
tengo una cadena de ADN, la voy a leer completa. No, señor. Tenemos una cadena de ADN, la partimos en muchas partes y cada parte del secuenciador va leyendo eso, o sea, multitareas. Para partirlo tenemos que subir mucho la temperatura, volverla a bajar, subirla, volverla a bajar, y así es como lo logramos partir. Una vez partido y con este proceso ya vamos a tener muchos datos de ADN, pero tenemos que verificar que todo vaya bien antes de ensamblar todo el genoma, todo el ADN. Para eso tenemos unos indicadores, como es la pureza, que nos va a decir qué tantos contaminantes hay. Tenemos también un check que nos dice qué contaminantes puede haber, como sales, proteínas, entre otros. La concentración, para garantizar que haya más ADN que agua. La integridad, que es que no esas particiones hayan hecho que el ADN esté malo. Y el tamaño del ADN. Eso no es malo, sino que es más o menos para saber que también están leyendo. Ve para el secuenciador. Tenemos varios secuenciadores en el mercado. Uno de ellos es el Sanger, que viene de la técnica más vieja de secuenciación, que se llama secuenciación Sanger. Tenemos el PacBio, que nadie habla de él, a nadie le importa, Illumina y Nanopore. Nosotros tenemos estos dos en EAFIT y con el Nanopore fue que se descubrió el hombre lechuga. Todos estos trabajan de forma diferente, pero tienen cosas en comunes. Una de ellas es retener el ADN, obviamente. La segunda es convertir las señales eléctricas, las señales de ADN a señales eléctricas y decodificar esas señales eléctricas para saber qué se está leyendo. ¿Cómo así? En computación tenemos ceros y unos. En genética tenemos adenina, tiamina, uracilo y guanina en el ADN, mientras que en el ARN tenemos, en vez de tiamina, tenemos uracilo. Cada vez que pase una base nitrogenada por acá, a eso se le llama base nitrogenada, vamos a electrocutar esa parte y dependiendo de la cantidad de electricidad que pase, sabemos qué base nitrogenada es. Esto no es propio de la secuenciación genética, sino que se utiliza en la mayoría de sensores. Por ejemplo, cuando vamos a medir la humedad, pasamos electricidad por un circuito y con esa electricidad que va a estar con ese circuito que va a estar expuesto al agua, sabemos cuando volvamos a recibir la electricidad cuánta humedad va a haber por un cambio resistivo que hay. Lo mismo en los sensores de calidad del aire cuando vamos a medir partículas. Tenemos una luz que va a generar electricidad y un sensor para saber cuánta cantidad de luz recibe. Dependiendo de la cantidad de luz, sabemos qué tan contaminado está o no. Ese es el principio de los sensores y de la digitalización de esas medidas. Pero la secuenciación no siempre fue digital. Nació como un método análogo, o sea, una electricidad, entre comillas. Nació con el método Sanger, que era que le añadían un primer, un componente especial al ADN, y con este sabían dónde terminaba. Obviamente habían varios pedazos de ADN y de diferentes tamaños, ya sabían cómo organizarlos. Tenían que hacer más ADN para diferentes tubitos de Defendorf que iban a contener cada base nitrogenada, y dentro de cada base nitrogenada les echaban una radiación dependiendo de la base nitrogenada para luego identificarlo. Luego esto se echaba en un gel en una máquina que se llama electroforesis y se electrocutaba para extender el ADN para que no estuviera plegado, sino extenderlo, y ya luego se le volvía a echar radiación, se hacía rayos X para saber dónde estaba cada componente. Así nació la secuenciación y ese es el método más viejo, que fue hecho en 1997. Luego en 1990 es cuando empezó lo importante, el proyecto del genoma humano, un proyecto que costó de 2 a 3 billones de dólares en su momento y que marcó un antes y un después en la genética. Gracias a eso han salido varios tipos de secuenciamiento, que uno es el método Sanger, que se llama secuenciamiento de primera generación, luego está el de segunda generación, que es la parte digital en paralelo, amplificando el ADN, y luego está el tercero, que es sin amplificar el ADN, que es en paralelo, que lo vamos a explicar un poco más adelante. Como dije, el proyecto del genoma humano costó de 2 a 3 billones en 1990.
lo que hoy serían $500, como que botaron la plática, ¿sí o no? Esa es la cosa que ha pasado históricamente con la genética, que se han secuenciado muchas cosas, todo va para arriba y todo se ha vuelto mucho más barato. Es una ventaja muy grande y nos está indicando el próximo boom. Desde mi posición, el boom de la computación cuántica aún le queda mucho tiempo, porque sigue siendo muy caro. Un computador cuántico puede llegar a costar $2 millones, mientras que un secuenciador $3.000. Pero los conocimientos ya están. Pues la cuántica necesita mucha más gente educada en eso que la biología computacional y la genética. Hay más profesionales en la genética que en la cuántica, pero ya están en ambos los principios de computación. Digamos que la cosa que es capaz de hacer todo un computador es la compuerta NAND, que ya está implementada en biología y computación cuántica. La cosa es, eso no me sirve en cuántica porque es muy lento y tiene todo el sentido. Son diferentes paradigmas de computación. Y en la biología también lo queremos. Si queremos hacer un computador o un dispositivo ustedes pueden ver esto, obviamente va a ser muy ineficiente si lo hacemos en biología o cuántica, pero ya esto garantiza que lo podemos hacer. Volviendo con los secuenciadores y la historia es con el secuenciador Minion. Minion. Este secuenciador tiene una ventaja, no solamente que lo tenemos acá en EAFIT, sino que es muy barato y portable. Los biólogos tienen un problema, que es irse de campo, irse a pasear. Para ellos las vacaciones es trabajo, que envidia. Uno de los problemas es traer de las vacaciones la muestra al laboratorio. Se puede contaminar, se puede perder, pueden ocurrir cosas malas, entonces, ¿por qué no se llevan el secuenciador a las vacaciones? Y es una excelente idea. Eso es un paso más en la secuenciación, hacer secuenciadores portables. Cuando yo estaba viajando a Alemania con el grupo de biología computacional de AFIT, nos llamamos un Minion, y eso fue una de las charlas que dimos en una universidad de Alemania, en la Universidad de Bremerhaven. Muy buena ventaja y eso es importante. Además, los secuenciadores tienen su interfaz gráfica, no es como todo tan rústico. Y acá tenemos una cosa en la interfaz gráfica, que es esta plaquita verde. No son los commits de Git, sino las celdas que están activas para secuenciar. Lo que dijimos anteriormente, la secuenciación de hoy en día se logró así porque hace múltiples tareas. No solamente hay una hebra de ADN que está haciendo la idea, sino varias partes. Eso se tiene que reconstruir. Y acá nos está mostrando qué celdas están activas, cuáles no y en qué estado tienen. Ya con eso necesitamos reconstruir el ADN con todas esas lecturas, con todos esos reads. Antes de llegar a la secuenciación de ADN y ensamblar el genoma, había un problema en matemáticas, pues de las olimpiadas de matemáticas muy común. ¿Qué pasa si yo tengo acá una caja con todos los periódicos del día y llega alguien y le tira dinamita a eso? ¿Cómo recuperamos la noticia original? Básicamente la solución que le dieron era sobreponiendo pedazos de la noticia del periódico, partes conocidas con partes conocidas, y así se reconstruía la noticia. Eso mismo se hace con la bioinformática. Tenemos esta lectura que la conocemos y acá hay una parte que está en nuestra otra lectura, la sobreponemos. A eso se conoce como algoritmo de overlapping. El español es muy complejo para traducir todo esto, entonces por eso toca recurrir a palabras en inglés o incluso en holandés. Tenemos el de Bridging Graph, que es la nueva forma de hacer secuenciación, entre comillas, porque eso se ha implementado casi que desde la Segunda Guerra Mundial. Y no se dice Bridging Graph, se dice de Brown Graph porque es la palabra en holandés. Y consiste en que tenemos 4 reads acá, y esos 4 reads queremos descomponerlos en una cosa que se llama K-MERS. K es la cantidad, el tamaño que va a tener el substring, y vamos a ir conectando ese substring de tamaño 3 con el siguiente mediante el segundo carácter. Va a ser el primero del siguiente substring, el segundo carácter de ese va a ser el primero del otro, y así los vamos poniendo unos sobre los otros en un grafo y vamos construyendo un grafo de como se van armando los strings. Si tiene una C y luego una A, el otro nodo empieza con una A, y así.
Acá tenemos un grafo y lo estamos recorriendo con un camino euleriano, o sea que pasa por al menos todos los vértices al menos una vez. Como dije, tenemos varios reads. Esos reads son para mejorar la calidad de la medición y ver qué cosas pueden pasar. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos esta bifurcación? ¿Qué significa? Al ser un camino euleriano, irse directo sería un error. Tiene que pasar por esta burbuja. Y esta burbuja significa que puede haber una mutación en el genoma. Hay otras que son unas bifurcaciones. Digamos que viene acá, hay otro y vuelve por acá. Esos ya serían errores de medición. Algunos expertos dicen que también se puede hacer un camino hamiltoniano, pero es más ineficiente que el euleriano. Y aquí sí empezamos a ver algo de código. Cuando yo empecé a hacer la charla pensé que en NetworkX ya había una función que me decía cómo hacer el bridging graph. Por cierto, la animación que hice por acá fue hecha con Python y es muy importante la animación para explicar eso. Si no entendieron nada, ahora imagínense cómo será sin animación. Cuando vi en NetworkX, que es una librería de Python para grafos, no existía eso. Y se me había olvidado que yo hace un tiempo había hecho una librería para bioinformáticos, la subí a BIP y eso es una buena forma de hacer una bridging graph. Pues para que ustedes no se tengan que partir la cabeza, instalan las librerías importan, hacen una de bridging collections con varios reads, de bridging con un strings para convertir un string en el bridging graph y al final lo recorre, como les dije, para armar la secuencia genética que les va a dar el camino euleriano. Ya ustedes se encargan de conectar esos strings de conectar esos substrings. The Bridging Graph no es el mejor algoritmo para esto, a menos que tengamos, al menos que el ADN que queramos medir sea desconocido. Tenemos un algoritmo mucho más potente que es el BLAST, que básicamente no es un algoritmo para secuenciar, sino para buscar una base de datos. Y como en la computación la pereza es buena, lo que hace es que cuando estamos midiendo algo conocido sepa complementar. Gracias a eso podemos usar el DAS para secuenciar. Normalmente esta técnica se conoce en computación como programación dinámica, donde cambiamos memoria por tiempo o a la inversa. Tenemos los algoritmos de overlapamiento que los dije ahorita y ya se está empezando a hacer algoritmos cuánticos de secuenciamiento. Eso tiene un poco de sentido porque la cuántica se trabaja en el paradigma de matrices y podemos representar los grafos como matrices de adyacencia. Entonces por ese lado es que lo entiendo yo y no voy a profundizar mucho ahí. Pero listo, ya tenemos el DNA, ahora ¿qué hacemos? Qué buena idea. Ese mismo problema que tenemos nosotros no lo tienen los genéticos, sino que ellos tienen un problema peor. Sabemos algunas cosas que podemos hacer, no todos, pero hay muchos datos para poder hacer algo. Lo que se necesita ahora no es datos, sino gente que sepa entender esos datos. Les pongo un ejemplo. Si yo no supiera cómo funcionan las bacterias, no podría hacer un lenguaje de programación para ellas. Y sí, soy un poco enfermito que me puse a hacer eso. Eso es básicamente una máquina de Turing que de acuerdo al genoma a la base nitrogenada va a hacer una cosa o la otra. Primero tenemos unos datos que son de las bacterias que están en formato FASTA. Tenemos el mayor que nos indica el nombre de la secuencia y abajo la secuencia. Y se puede repetir varias veces en un archivo. Tenemos que cogerlo por kmer de A3, porque hay una cosa que tienen las bacterias que es el codon start y codon stop. ¿Eso para qué se utiliza? Para saber cuando se empieza a repetir cierta secuencia, y eso yo lo abstraje con el operador de brackets de empezar un ciclo y cerrar un ciclo de BrainFact. El lenguaje de BrainFact sigue siendo una máquina de Turing, yo sé que todo el mundo se está perdiendo aquí, pero quiero explicar la importancia. Pero antes de poder aplicar todo este lenguaje, tenía que organizar el genoma. Lo que tienen las bacterias es que cuando llegan al mínimo de citosina, ya saben cuándo se empieza a dividir la bacteria y dónde empieza el genoma. Esa es la importancia de entender el genoma. Si uno no lo entiende, no puede hacer nada de esto. Y si ahora si uno no entiende nada, ¿qué va a hacer? Digamos que es un poco la analogía con BrainFact, la A que hace esto, los que son los con stop, cómo se inicia un ciclo en BrainFact y cómo se cierra. Y también lo puse para RNA de bacterias.
Pero ¿de dónde obtenemos los datos de bacterias? Normalmente el mejor programador, la bacteria mejor programadora es la E. coli, no solamente pues se supone que es una estrella en biología, y para tomar los datos los tenemos que tomar de una base de datos que ya está en internet. Este es uno de los ejemplos de cómo se toman los datos de la NCBI, que es la base de datos más importante en genética. Tenemos otras que siguen siendo regionales, como la UCSC, la ENA, que es la europea, y esta que es japonesa. Hay otras especializadas para cáncer, otras especies como hongos, entre otras, o hay unas para todo el genoma humano. Ya con este pedazo de código podemos obtener los datos de NCBI. Tiene una cosa muy rara que nos pide el email sin que uno tenga cuenta ahí, entonces uno como, uy, pues raro, pero bueno. El problema de los genetistas es que ellos, listo, son muy malos programando, pero programan. A ellos no les importa un data scientist que por más que trabajen con datos y eso, a ellos les interesa un frontend porque las interfaces que hay para eso son muy feas, o ni siquiera interfaces. La mayoría de genetistas tienen que usar la terminal, entonces, bueno, no sobra el chiste. Pero ¿qué hacen los genetistas para entender todo esto? Dentro de la genómica, no genética, genómica, son cosas muy diferentes. La genética estudia un gen y la genómica estudia todos los genes. Hay diferentes ciencias, como las ciencias, como las proteinómicas, que se encargan de estudiar las proteínas. Por ejemplo, no sé si sabían, pero hay un tipo de proteína especial que tienen algunos peces del norte para no congelarse. ¿Cómo funciona eso? Hay otra que es las transcriptómicas, que es cómo se estudia el ARN. Hay varios tipos de ARN, el ARN mensajero, el ARN, no sé, pero hay varios. Y la metabolómica, que es cómo durante el tiempo van cambiando nuestros genes. Por ejemplo, porque los genes de Europa son blancos y los de África son negros. Eso lo estudiaría la metabolómica. Y la epigenética son qué genes se activan. Por ejemplo, si yo como chocolate, qué genes se están activando ahí en ese tiempo real. Metabolómica para largo plazo, epigenética para tiempo real. Y en Python tenemos diferentes herramientas, no solamente para estudiar genética y para simularlo, sino también para cada área. Tenemos para proteinómicas un poco de AlphaFold, pero vaya, pues usted corre AlphaFold en Python. La Pythonomics, en genética general tenemos BioPython, donde tenemos el acceso a las bases de datos, BioAlgorithms, entre otros. Y para la metabolómica ustedes no necesitan una librería especial, sino que pueden usar Matplotlib, Pandas y otras herramientas de Data Science. Tenemos una para epigenética que es MAC-S2 porque necesitan tener acceso a tiempo real a nuestros genes. Y también tenemos los de las transcriptómicas, pero librerías y más librerías, pero ¿a quién le importan las librerías? Lo que de verdad importa es, sea usted capaz de crear una librería. Cuando yo dije que literalmente no encontré el de Bruegel Graph, es que yo ya lo había encontrado en la librería que había hecho. Esta librería está hecha por detrás en Rust y saqué la mayoría de algoritmos de este libro, muy recomendado para aprender algoritmia y biología juntos. Para un informático, incluso a mí, me es muy difícil entender la biología molecular, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, porque no estoy tan expuesto a eso. Pero si llegan y me dicen, hey, esos son los algoritmos que se utilizan para esto, esto y esto, ya uno lo entiende mejor. O sea, es recomendado no para los biólogos, sino para los programadores. También hay una plataforma que se llama Rosalind, que nos permite practicar estos algoritmos con un tipo de programación competitiva, tipo de competencias, LeetCode, así. Un proyecto que yo hice con eso fue la librería que les dije. Ahí están por si la quieren escanear. No sé si les puedo seguir dando mantenimiento porque perdí el acceso a pip de esta librería y parece que sí quedó algo útil. Otras ciencias que se pueden aplicar a Python es el biohacking. ¿Pero qué es eso? No sé si ustedes han visto a este señor. Ese es un artista que no puede ver colores, que ve en blanco y negro. Y lo que hizo para eso es que se implantó una antena y la antena es capaz de ver todo el espectro visible y con unos motores vibradores son capaces de escuchar los colores. Una cosa rara.
También hay otras cosas más raras como gente que se implanta imanes, luces LEDs, entre otros. También la biología biohacking se encarga de hacer las herramientas muy caras de $3.000 a una cosa de cuánto puede costar un motor Publium de impresión 3D, póngale que 150.000 pesos, o sea $25. Entonces también las herramientas de cómo podemos hacer biohacking con Python. Para hacer biohacking y llegar a la parte de genética tenemos que saber de genética. Por ejemplo, hay una charla muy buena de PyCon España que habla de cómo se puede ser fluorescente y calvo, y empiezan a mostrar cómo es el proceso con Python de hacer esos reemplazos dentro del ADN con eso. Al final obvian un poco la parte de llegar a inyectarte esos genes, pero ahí están. Y también para lo anterior había necesidad de microcontroladores, y hay una forma de programar microcontroladores con Python que es MicroPython. A diferencia de Arduino y MicroPython o lenguajes como Arduino, es que MicroPython no es un lenguaje de programación, sigue siendo el mismo Python, pero uno en vez de meter el código mete el intérprete y ya es capaz de evaluarte el código. Son conceptos un poco extraños para ustedes, pero son dos cosas muy diferentes, lenguajes compilados y lenguajes interpretados. También tenemos el BUMA, para ir acabando, de la IA. En el semillero ya hemos hecho proyectos con esto. Uno de ellos es MiniAnex, que es para clasificar ADN nuclear, que es el que normalmente leemos, y ADN mitocondrial. También tenemos otro que le estamos trabajando actualmente, que es Polyploid. Los humanos tenemos 2 copias de cromosomas, las bacterias tienen solamente una. Cosas como los maíces pueden llegar a tener 6 copias de un cromosoma. Y lo que queremos con Polyploid es saber cuántos cromosomas se repiten dentro de un organismo, la poliploidad. También con eso podemos crear datos sintéticos. Dentro de la biología es muy fácil crear datos sintéticos, en este caso especialmente de genética. Y voy a citar unas palabras textuales de Denis Hassabis, un ganador de premio Nobel y el CEO de DeepMind. Si el lenguaje de la física son las matemáticas, el de la biología es la inteligencia artificial por los patrones que genera. Volviendo con lo de la inteligencia artificial, digamos a las creaciones de Denis Hassabis, AlphaFold. Con esto ganó uno de los premios Nobel y hizo que el diseño de proteínas fuera mucho más rápido. Como dije, las proteínas dan cierto superpoder al cuerpo humano o a un ser vivo. Lo que queremos, o también te pueden causar un problema si están mal hechas. Por ejemplo, el Alzheimer y el Parkinson son unas enfermedades que se vienen dadas por el plegamiento de proteínas. El cuerpo no tiene suficiente energía para plegar las proteínas bien, entonces por eso se empiezan a generar los problemas. AlphaFold 2, ya vamos en el 3, fue creado con 2 transformadores, uno que se enfocaba en los datos genéticos y otro en ángulos de cómo las proteínas estaban formadas y dónde está cierto bases nitrogenadas. Por aquí empieza a dar 2 tipos de transformadores, el de Neoformer y otro que es de las estructuras. Y al final con eso ya podemos tener cómo es la estructura de la proteína. Hay varios niveles para predecir las proteínas. Está el 1, que es como lo más básico de componentes, hasta llegar al 4, que ya es toda la estructura completa, entre otros. Luego llegó Alpha 3, que es mucho más eficiente que Alpha 2, pero el cambio de paradigma fue, nosotros ya no vamos a usar transformes, sino que vamos a usar difusores. Sí, lo que se utiliza dentro de Stable Diffusion, y hacen que los datos sean mucho más fáciles. En vez de pasarle directamente a ángulos y eso, le mandan coordenadas en el espacio como si fuera una imagen, entre comillas, ya con eso logran predecir la estructura de la proteína. Antes de dar esta charla, yo había tenido muchas ganas de probar de hacer una herramienta para plegar proteínas, y vi que era un problema, que tocaba usarlo del estado del arte, porque eso de cierta forma es fuerza bruta, pero con inteligencia. Digamos que la energía que se necesita para generar una proteína se puede ver con cuánto los llega al modelo, o sea, qué tan optimizado está el modelo
puede llegar a saber qué tanta es la reducción de energía en el plegamiento de proteínas. No pude correr esto en mi computador, pero el jueves salió una nueva herramienta de Apple, Simple Fold. Ese ya lo logré correr en mi computador, que es un computador normal y que ustedes lo pueden correr. Y es un modelo de máximo 3 billones de parámetros que lo pueden correr clásico. En el QR está un código con el que ustedes pueden ejecutar eso. Y el repositorio es creado por Apple y ahí volvemos no a los difusores sino a los transformers, pero esta vez no dos sino uno. Para ir acabando con la charla, hoy aprendimos cómo podemos hacer bioinformática en Python, dónde están los datos, ideas un poco locas, comparación con cuántica, todo el proceso de secuenciamiento y algoritmos comunes que se pueden usar. Bueno, eso sería todo. Normal, yo creo que si les doy un premio, pues porque voy a dar en la charla presencial por hacerme preguntas, todo el mundo se lo ganaría porque no soy experto en esto, pero algo sé más que el resto. Muchísimas gracias.